Cordial saludo, queridos estudiantes, mundo educativo. Continuando con las anormalidades de sistema respiratorio como sistema cardiovascular, en este caso entonces los síndromes respiratorios frecuentes. Vamos a comenzar por este síndrome, el síndrome de condensación, y hacemos alusión al síndrome neumónico, aunque como vamos a ver la única causa no es infecciosa. La condensación también la puede dar una neoplasia, la puede dar también un infarto pulmonar, puede dar un síndrome de condensación, y refiriéndole específicamente a neumonía, puede ser lobar o bronconeumónico. Los síntomas de la neumonía lobar, entonces, si es una neumonía, puede ser escalofrío, fiebre, dolor en punta de costado, tos, expectoración, y tiene unos signos, y los signos dependen de la fase en que se encuentre. Las neumonías tienen 4 fases, que es la fase de congestión, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución. Entonces, dependiendo de esas fases, el paciente presenta hallazgos al examen físico. A la palpación y la percusión de una fase de congestión no hay mucho, pero a la auscultación hay estertores alveolares que en el sitio donde está la lesión. La matidez en la fase de hepatización aparece, y las vibraciones vocales entonces empiezan a estar aumentadas. La respiración bronquial con el soplo bronquial también aparece en esta fase. La broncofonía aparece en hepatización y puede dar pectoriloquia simple y pectoriloquia áfona. Los estertores desaparecen para esta fase. Y para la fase de resolución puede haber otra vez la aparición de estertores. Esto es un paciente con una neumonía en fase de condensación, es bilateral, podría ser hasta multilobar. Este más típico es una neumonía apical derecha. Esta es la imagen que da la neumonía apical derecha. Este es el paciente post-mortem, obviamente, que tiene un cuadro bronconeumónico que son múltiples afectaciones, que puede dar incluso tendencia a la formación de microabscesos y derrames, y esto lo produce el estafilococo o los bacilos entéricos gram negativos. El paciente con esta bronconeumonía tiene síntomas similares a la neumonía, menos frecuentemente aparece expectoración, aunque hemoptoica, aunque también puede aparecer. Pacientes pueden tender a la formación de abscesos, como le di. Los signos más frecuentes a la auscultación son estertores, y obviamente si hay derrames son los signos de derrame pleural. Resumimos a través de un mapa mental hecho en 1042. Entonces podemos decir que el síndrome de condensación pulmonar tiene una fisiopatología, y esa fisiopatología puede estar dada por un proceso inflamatorio, infeccioso, irritativo, y esto lo puede dar entonces el infarto de miocardio cuando es obstructivo vascular, o puede ser por una inflamación infecciosa y es la cuadro de neumonía puro, o puede ser por un cuadro inflamatorio neoplásico, y entonces el carcinoma bronquiogénico es el que aparece. La clínica es muy variable dependiendo de la etiología, pero si es el típico paciente con neumonía, puede aparecer taquipnea, disnea, fiebre, tos, expectoración, y si es un paciente con una neoplasia, puede aparecer un sintomático respiratorio, con síndrome constitucional, con síndrome paraneoplásico, y si es un tumor, por ejemplo, de vértice pulmonar que da el síndrome de Pancoast-Tobías, puede comprometer el plejo braquial y puede producir una amalgia, un dolor de hombro, o puede producir un compromiso del simpático cervical y bloquearlo y producir un síndrome de Claude-Bernard-Horner, o puede irritar el simpático y dar un síndrome de Dupetit. La inspección de ese paciente es variable, pero puede haber si es una fase de condensación pura, puede haber disminución de la expansibilidad y se puede apreciar la disnea. Si el paciente, digamos a la palpación, puede haber disminución de la expansibilidad, y las vibraciones vocales pueden estar aumentadas si está en fase de hepatización. La percusión puede ser mate si está en fase de hepatización, y la auscultación, lo que vamos a ver es una abolición del murmullo vesicular. Se pueden auscultar estertores si está en fase de consolidación o congestión, el soplo tubárico si está en fase de hepatización, y puede haber pectoriloquia simple y pectoriloquia áfona. Hago la salvedad que toda lesión pulmonar tiene que tener un diámetro adecuado y estar a determinada distancia de la pared. Un diámetro de 3 centímetros y una distancia de menos de 5 centímetros son apreciables todas estas características, porque si la lesión no tiene esas características no se va a apreciar físicamente. Este cuadro es sacado, obviamente aquí está la referencia y el texto origen inmediato es Argente, en donde hablamos de sensibilidad y especificidad,
y toda la sintomatología y los signos, y fíjense cómo ni siquiera ni signos, ni síntomas, ni hallazgos físicos, ni son 100% sensibles, ni 100% específicos. Es decir, la temperatura tiene una sensibilidad entre el 27 y 69, es decir, hay un porcentaje relativamente alto de pacientes que no hacen fiebre, mas sin embargo pueden tener neumonía, pero cuando aparece la fiebre puede tener una especificidad entre el 49 y el 94%. La frecuencia respiratoria, la especificidad aumenta, es decir, ver frecuencia respiratoria en presencia de tos, expectoración y hallazgos anormales se acerca casi al 100% de que el paciente tiene una neumonía. Matidez percutoria, también es alta la especificidad, pero la sensibilidad sigue siendo baja, es decir, que el paciente puede tener una condensación, puede tener una apatización y no percibirse por el examen físico. Los estertores definitivamente tienen una sensibilidad muy variable, desde muy baja hasta muy alta, y la especificidad sigue siendo muy variable. Y la egofonía es muy específica. Encontrar egofonía en un paciente es muy específica, es decir, que a escucharla casi que dice que el paciente tiene un cuadro neumónico, posiblemente tiene un derrame pleural, y el paciente, pero para encontrarla es relativamente bajo. Eso es lo que traduce esta gráfica. El síndrome atelectásico, entonces comenzamos por definir atelectasia diciendo que es colapso alveolar, y ocurre casi siempre al obstruirse un bronco, en donde el aire no puede llegar a zonas distales, y en consecuencia entonces los alvéolos se reabsorben el aire y el segmento pulmonar se colapsa. Esto es un paciente con un colapso alveolar pulmonar total unilateral izquierdo. Las causas de la atelectasia, esto es un pulmón casi neumotórax, son secreciones bronquiales muy espesas, tumores endobronquiales, grandes adenopatías, cuerpos extraños y el posoperatorio. Las manifestaciones: cuando hay obstrucción de un bronquio grande, puede haber matidez percutoria, se abolen las vibraciones vocales, hay ausencia de sonidos respiratorios, puede desplazarse el mediastino, hay engostamiento de los espacios intercostales, hay elevación del hemidiafragma, signo de Litten creo que se llama, y hay opacidad de todo el parénquima pulmonar que se haya colapsado. Cuando hay obstrucción de un bronquio de menor calibre, no hay desviación del mediastino y ahí difícilmente se identifican signos físicos como los que uno quisiera ver. Entonces, definición: hacemos un mapa mental, A sin telos completa y ectasia dilatación, ¿sí? Es lo que llaman la condensación retraída. A la inspección puede haber inmovilidad, a la palpación vibraciones vocales abolidas, ampliación basal y apical disminuida, desviación traqueal inspiratoria hacia el lado de la atelectasia, el signo de Palacio. A la percusión puede haber matidez. Ojo que estos cuadros, también lo que decía el doctor Murillo, las matidez también la pueden ocasionar las atelectasias, pero tienen que ser atelectasias grandes. Atelectasias pequeñas no hay nada de esto. Puede haber hipersonoridad vecina compensatoria, la columna está sonora, lo que llaman raquis desnudo, ¿cierto? Y la auscultación, pues puede estar